Los temas van a ser conceptos previos, definición, la clasificación. Nos vamos a enfocar bastante en la fisiopatología y una vez que ustedes entiendan la fisiopatología, ya van a poder entender más cómo se diagnostica y sobre todo el tratamiento. Van a ver que se le va a hacer más sencillo. Primero tenemos unos conceptos previos. Esto lo pueden leer después si gustan. Es un tema de memorizar la presión arterial de oxígeno, sus valores normales, la presión parcial de dióxido de carbono también, cuáles son sus valores normales. Estas cifras, al menos la de presión arterial de oxígeno y la de presión parcial de dióxido de carbono, la tienen que saber así como, no a rajatabla, pero así como si supieran el valor de la presión arterial. Es algo que tienen que saber porque les va a servir mucho para leer AGAs, para ver cómo se encuentra tu paciente en este momento. Ya, entonces vamos a empezar así como un concepto previo. La función del aparato respiratorio o de lo que va a ser todo esto. Ahí lo voy a poner así mejor. Ya, acá. La función de lo que es el aparato respiratorio es el intercambio gaseoso. Ustedes saben que se encarga el aparato respiratorio de generar una adecuada oxigenación de la sangre y eliminar el CO2 producido. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que oxigenar la sangre y al mismo tiempo, en la misma función, en el mismo acto, por así decirlo, o proceso, tienes que eliminar el CO2 que el cuerpo produce. Ahora, ¿cómo tú puedes hacer este intercambio gaseoso o esta función que tiene el aparato respiratorio? Tú lo vas a hacer mediante 4 procesos. Tienes la ventilación, tienes la difusión, la perfusión y la distribución. Entonces vamos a ver así a grosso modo. El resultado de estos 4 es el intercambio gaseoso. Cualquier trastorno de la ventilación, de la difusión, de la perfusión y de la distribución va a generar hipoxemia, que es la palabra clave para que ustedes entiendan. ¿Qué es la palabra clave para que ustedes entiendan lo que viene a ser la insuficiencia respiratoria? Porque todo se basa en la hipoxemia o en la hipoxia, que son dos términos distintos. ¿Cuál es el que normalmente se altera? La relación entre la ventilación y la perfusión, que lo vas a conocer como relación BQ, perdón. B de ventilación y Q de perfusión. Ahora, vamos a hablar a grosso modo de cada uno de estos elementos. Tienes tú primero la ventilación. La mecánica ventilatoria es el conjunto de fuerzas que son capaces de vencer la resistencia que ofrecen tanto la caja torácica como el parénquima pulmonar. Entonces, una ventilación normal implica dos cosas, la inspiración y la expiración. ¿Qué es lo que pasa? Si tú respiras, la inspiración es un proceso activo. ¿Por qué? Porque tú consumes energía y requiere que tú venzas la fuerza que te da el aparato respiratorio. Es como que tienen que trabajar en conjunto todos los músculos respiratorios y en especial el diafragma, que es el principal músculo de la inspiración. Es un proceso activo. En cambio, la expiración es un proceso pasivo. La ventilación es el movimiento de gas desde la atmósfera, o sea, desde lo de afuera, lo que está afuera. Y cuando tú inspiras, ¿qué haces? Haces que entre, ¿verdad? Entonces, la ventilación va a ser el proceso por el cual tú mueves gas de afuera, desde la atmósfera, hasta el interior de los pulmones. Luego tú tienes la difusión. Una vez que ya ingresó este gas hasta los pulmones, ¿qué es lo que pasa? Tiene que pasar por la membrana alveolo capilar. Una vez que pasa por la membrana alveolo capilar es cuando ocurren los demás procesos. El dióxido de carbono, el O2, tiene mayor capacidad para difundirse, o la capacidad de difusión. ¿Qué significa? Que el CO2, al igual que O2, son gases, ambos son gases. Pero ¿qué pasa? El CO2, perdóname, CO2, tiene la capacidad de difundirse 20 veces más que el oxígeno. Entonces, cada vez que tú entras o permites que entre gases, lo primero que va a pasar en la primera puerta es el CO2 y luego recién pasa el oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
cuando tú eres una persona normal que está en reposo, el intercambio gaseoso que tú vas a hacer o la difusión se va a dar en el tercio distal del recorrido capilar. Pero una vez que una persona tiene, por ejemplo, una insuficiencia respiratoria crónica como un EPOC, vas a tener que ocupar todo el recorrido capilar, no solamente el tercio inicial. Ahora, ¿cómo tú cuantificas esta difusión? Tú lo puedes cuantificar mediante la difusión pulmonar medida con monóxido de carbono, que ustedes lo van a escuchar como DELCO. Eso es un término que lo vamos a emplear, por ejemplo, cuando hablemos de EPOC, cuando hablemos de asma, sobre todo de EPOC. Entonces tú tienes ventilación, el ingreso del aire de la atmósfera hacia los pulmones. Una vez que está en los pulmones, tú tienes que hacer que pase la membrana alveolo capilar, o sea, que pase, no sé si ustedes han visto este gráfico, que este es el alveolo, y por acá entra un capilar. Tienes que hacer que el aire pase de aquí, del alveolo, del gas, de acá del alveolo hacia acá el capilar. Esto es la difusión, ¿entienden? ¿Por qué? Porque ustedes saben que la membrana alveolo capilar se supone que tiene todo este espacio, ¿no es cierto? Entonces, la difusión se encarga de eso, que es diferente a la perfusión. ¿Y por qué es tan importante primero la difusión? Porque la difusión es lo que hace que tú puedas intercambiar estos gases, ¿se dan cuenta? Porque así como tú le das oxígeno del alveolo al capilar, el capilar lo que te devuelve es dióxido de carbono. Entonces, tú tienes la difusión y la eficacia del intercambio gaseoso se va a valorar mediante la diferencia o gradiente alveolo arterial. Ahora, la gradiente, así, gradiente alveolo en mayúscula de alveolo, minúscula de alveolo arterial, es la diferencia de presión de oxígeno que hay en el alveolo y del capilar. Y esta medida, que ustedes la van a ver cuando tengan el resultado de un AGA, es lo que se utiliza para saber cómo es la difusión. En valores normales está en 15 a 25. 15 en jóvenes, 25 en adultos. Generalmente, como les digo, hay un rango de edad, varía, pero el valor normal se considera entre 15 y 25 y sobre todo mayor a 30 ya es patológico, sí o sí. Ya no importa ni la edad. Mayor a 30 siempre va a ser patológico. Luego tú tienes la perfusión. La perfusión se define como el movimiento de la sangre desde la circulación sistémica hasta la interfaz alveolo capilar pulmonar. ¿Por qué? Porque la perfusión depende de que el corazón funcione para poder circular a la sangre y en una cantidad suficiente de eritrocitos que estén a su vez ricos en hemoglobina. ¿Qué es lo que pasa? Yo les muestro este gráfico, ¿no? Este es el alveolo. Este es el capilar. La perfusión va por este capilar. ¿Por qué? Porque por este capilar pasa sangre, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de sangre que viene de toda la circulación sistémica, que se dirige al alveolo, intercambian gases y sale por acá, ¿no es cierto? Pero la perfusión es esto, la llegada de sangre. Y luego tiene la distribución que se entiende, ¿no? Como una vez que ya tengo la sangre rica en oxígeno, entonces ya puedo yo, una vez que la sangre está acá rica en oxígeno, lo que puedo hacer es yo pasarlo al resto de órganos, ¿no? Así es como distribuyo la sangre ya oxigenada a los demás órganos. ¿Para qué? Para que se pueda llevar a cabo los procesos fisiológicos. Entonces, una vez que he tenido claro esta noción de que hay ciertos elementos claves para la respiración, para la oxigenación normal, entonces ya podemos hablar como tal de la hipoxemia, de la insuficiencia respiratoria y de la hipoxia. Ahora, yo les dije, ¿no? La función respiratoria básica es el intercambio gaseoso. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú alteras cualquiera de las funciones que yo mencioné, de las 4, lo que vas a hacer es que el sistema respiratorio ya no tiene la capacidad de cumplir su función básica, o sea, ya no va a ocurrir el intercambio gaseoso. ¿Qué pasa si no hay intercambio gaseoso? No hay aprovechamiento del oxígeno. ¿Por quién? Por los tejidos. Y hay diferentes causas. Ahora, puede haber hipoxia sin que haya hipercapnia. La hipercapnia se define como en el aumento del dióxido de carbono. En cambio, la hipoxia como tal se refiere a la disminución de oxígeno.
Y hay términos diferentes. ¿Por qué? Porque la hipoxemia no es lo mismo, perdón acá, no es lo mismo que hipoxia. La hipoxemia se define como un valor de presión arterial de oxígeno entre 80 y 60, que está disminuido sí porque el valor normal de la PO2 es de 100 hasta 80. Entonces, si tú me dices, mi PO2 está menos de 80, estás haciendo una hipoxemia. Pero si tu PO2 está menos de 60, ya estás dentro del rango de hipoxia. Es diferente. Ahora, ¿cómo tú puedes correlacionarlo? ¿No? Esto normalmente, o este valor te sale cuando tú tomas un AGA, que es un examen de gases arteriales. ¿Cómo tú puedes tener una noción de que tu paciente ya está en hipoxemia o está llegando a la hipoxia? Con la saturación de oxígeno. ¿Y eso mediante qué cosa? Mediante el pulso oxímetro, que es el que le ponemos en el dedito a los pacientes. Entonces tú tienes, si tu paciente satura de 90 a 95, o sea, menos de 95%, tú ya puedes saber que está en un rango de hipoxemia, muy probablemente, y que sus valores de saturación se equivalgan a un valor de presión arterial de oxígeno entre 80 y 60. Ahora, si su saturación de oxígeno de tu paciente está en menos de 90, entonces cuando tú le saques su AGA, lo más probable es que su presión arterial de oxígeno esté en menos de 60, ya está en una hipoxia. Ahora, entonces, si ya tenemos la definición de hipoxemia, tenemos la definición de hipoxia, ¿qué cosa viene a ser la hipercapnia? La hipercapnia es el aumento de CO2. No en todos los casos hay aumento del CO2. Puede haber una hipoxemia con o sin hipercapnia, ¿entienden? No siempre va a ser acompañado. No es que yo tengo hipoxia y automáticamente tengo hipercapnia, no. Puede haber hipoxia sin hipercapnia o con hipercapnia. Ahora, nosotros tenemos aquí, este es el gráfico que les quería mostrar realmente. Este es el alveolo. Esto que está naranja, creo que es. Este es el alveolo, ¿ya? Este alveolo tiene una presión de oxígeno. Y el capilar, que está representado por este tubito, por así decirlo, tiene otra presión de oxígeno. O sea, ¿por qué? Porque el aire entra así, ¿no es cierto? El oxígeno entra así. Entonces, ¿qué pasa? Si el aire entra así, yo tengo una presión aquí, y esto de cuando les dije que venía, esto viene de la circulación sistémica. Aquí hay otra cantidad de oxígeno, que no es la misma la de acá que la de aquí, porque ustedes ven que acá está azulito y acá está rojo, entonces significa que acá está menos oxigenado y acá está más oxigenado, ¿no es cierto? Entonces, la gradiente alveolo arterial es la diferencia de presión que existe dentro del alveolo, menos, en teoría, no en teoría, hay una fórmula para esto, menos o en relación con igual, la presión de oxígeno, pero que hay en el capilar, en la arteria, ¿entienden? Esa es la gradiente alveolar arterial y es lo que mayormente cuando ven un AGA, igual eso también lo ves en el AGA, es lo que uno a veces busca. ¿Por qué? Porque sus valores normales, les dije que eran de 15 a 25. Y ahora vamos a ver cómo es que tú puedes ir viendo en qué diferentes casos se eleva la presión de oxígeno, perdón, la presión de dióxido de carbono, la presión de oxígeno disminuye, en qué casos hay hipercapnia, en qué casos no hay hipercapnia. Y vamos a ver también cómo se eleva la gradiente alveolar arterial. Entonces ya tenemos ya hipoxia, una presión arterial de oxígeno menor a 60. Ahora, ¿cuáles son las causas de hipoxia? ¿Cuáles son las clasificaciones? Hay una clasificación más como simple, que es simplemente hipoxémica. Luego tienes la anémica, de anemias. Luego tienes la circulatoria y luego tienes la citotóxica. Pero acá hay una clasificación que a mí me gusta más, que es dependiendo del mecanismo. Primero, oxigenación inadecuada de sangre en los pulmones normales. ¿A qué se puede deber una disminución de oxígeno, pero en la sangre?
se puede deber a la carencia de oxígeno que hay en la atmósfera, o sea, no entra oxígeno al cuerpo, una causa. O la hipoventilación. ¿Se acuerdan que yo cuando hablé de la mecánica ventilatoria les dije, ¿no? Depende, por ejemplo, uno de los elementos, los músculos respiratorios. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes una enfermedad? Los músculos respiratorios. ¿Qué pasa si tienes una enfermedad neuromuscular? Tus músculos respiratorios no funcionan bien, entonces no respiras, no puedes llevar a cabo la ventilación y por ende no entra oxígeno a tu sangre. Entonces es una de las causas de pobre oxigenación en la sangre cuando tienes pulmones que están bien. Luego tienes la segunda causa, ya. Si no está afectado el ingreso de aire a los pulmones, pueden estar afectados los pulmones como tal. Y aquí están, ¿no? Tienes hipoventilación por aumento de la resistencia en la vía aérea o disminución de la distensibilidad pulmonar. Tienes un desequilibrio en el cociente. Acá es ventilación, perfusión, disculpen. Disminución de la difusión a través de la membrana respiratoria. O sea, uno de los elementos, difusión. Otro de los elementos, ventilación y la Q de perfusión. Y luego tienes por aumento de la resistencia en la vía aérea y disminución de la distensión. Por ejemplo, si tienes una obstrucción, hay alteración de la resistencia. ¿En dónde? En la vía aérea. Ponte que tengas acá los bronquios y tienes una canica acá. Hay una resistencia de la vía aérea ¿a qué? Al paso de oxígeno. Luego tienes acá los cortocircuitos venoarteriales cardíacos derecha-izquierda, a los cuales también se le denominan shunt. Quizás han escuchado a los shunts. Luego tienes insuficiencia circulatoria generalizada. Por ejemplo, la anemia o las hemoglobinas anómalas. ¿Por qué? Porque si tú tienes menos hemoglobina, tienes menos capacidad de transportar oxígeno, ¿verdad? Porque ustedes saben que la hemoglobina transporta oxígeno. Entonces, oxígeno tienes. ¿Qué es lo que pasa? No lo puedes distribuir. Distribución inadecuada. Ahora, tienes insuficiencia circulatoria generalizada. Insuficiencia circulatoria localizada. Esto ocurre, por ejemplo, en los vasos periféricos, cerebrales o coronarios. Coronarios más grave, ¿por qué? Porque si se afecta el corazoncito, no hay oxígeno en el corazón. ¿Esto a qué te lleva? A un infarto de miocardio. Y tienes insuficiencia circulatoria generalizada, por ejemplo, un shock hipovolémico que haga que no tengas sangre, tienes menos sangre, entonces tienes menos capacidad de llevar oxígeno. Y lo otro es un edema tisular, que ya es un tema aparte. Tienes también capacidad inadecuada de los tejidos para utilizar el oxígeno. Por ejemplo, ¿qué pasa con el cianuro? ¿Tú tienes oxígeno? Sí tienes oxígeno. ¿Tus pulmones están bien? Tus pulmones están bien. ¿Pudiste respirar? O sea, ¿tu mecánica ventilatoria está bien? Sí, yo respiro bien. ¿Qué es lo que pasa? No puedes soltar el oxígeno, por así decirlo. No puedes entregar ese oxígeno de la sangre al órgano que tú quieras llevarlo. No puedes utilizar el oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Eso es una causa de hipoxia. Y luego tiene la disminución de la capacidad metabólica por toxicidad, carencia de